Hola mis hermanos, que el Señor los bendiga. Como dijimos, este domingo también tendremos pregrabado este estudio, son las 12 del día, pero ya hicimos el estudio presencial en la iglesia. Recordemos que no tenemos el equipo de grabación, pero eso ya se solucionará a partir de esta semana y ya podrán ver el en vivo en Encuentro con Cristo. Así que esa sería la última vez que lo hacemos y los que están lejos de Wichita, bueno, pues pueden disfrutar de ese tiempo de la predicación. Así que vamos a hablar en esta tarde ya, mediodía, para empezar el estudio. Oremos. Señor Dios y Padre Eterno, te pedimos en esta hora que tú bendigas tu palabra, Señor. Ahora que empezamos con esta fascinante vida de José, que podamos ver, Señor, tu gracia, tu protección, tu cuidado, que podamos ver, Señor, sobre todo al personaje principal de la Biblia, que es Cristo Jesús, manifestado en la vida de José. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra en esta hora y que todo lo que hagamos, Señor, y que todo lo que escuchemos, Señor, siga transformando nuestro corazón y nuestra mente a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Porque todo, Padre, te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a empezar esta serie de estudios. Y van a ser varios, calculo que van a ser unos 14, 15 estudios sobre la vida de José. Y José es un personaje muy importante del Antiguo Testamento, el cual lo encontramos en la segunda mitad del libro de Génesis, capítulo 37 al capítulo 50. Obviamente no vamos a leer en esta hora los 14 versículos, los 14 capítulos, pero el estudio de hoy es una introducción a lo que es el tema central y principal en la vida de José. Como está aquí en el texto, el Evangelio en la vida de José. ¿Ok? Cómo es que la gracia de Dios mostrada en su vida. Y hermanos, en cierta ocasión, y esta es una historia real, un joven se acercó al pastor y le dijo: Pastor, ¿me puede explicar la vida de José? Porque es que no la conozco. Y mis hermanos, cuando los pastores nos hacen esa pregunta, nos llenamos de gozo. Claro que sí, ven para acá, yo te la explico. Y el pastor comenzó a decir: mira, José era el menor de sus hermanos. José apacentaba las ovejas de su padre. José era el preferido de su padre. Su padre le regaló una túnica de muchos colores. Claro, sus hermanos tenían envidia. Sus hermanos acabaron vendiéndole como esclavo y fue llevado por unos mercaderes a Egipto. Allí trabajó para Potifar, pero su mujer lo acusó injustamente. Fue llevado a prisión. Y a toda esta explicación, el chico iba cambiando su cara. Se iba poniendo muy serio. Y seguía el pastor. Entonces José estuvo en prisión, pero Dios le concedió que interpretara sus sueños. Y cuando Faraón tuvo un sueño, interpretó el sueño de Faraón. El chico iba poniendo su cara cada vez más y más seria. Faraón le puso como mayordomo sobre todas las cosas. Y José fue un hombre rico, fue un hombre sabio, fue un hombre que gobernó sobre todo. Entonces el joven, mis hermanos, ya no pudiendo más, interrumpe al pastor y le dice: ¡Pastor! Y es entonces cuando se casó con María. Creo que este joven estaba pensando en otro José. Y mis hermanos, para que no nos pase esto, necesitamos centrarnos en la vida de José. Saber quién es José, este personaje histórico tan importante en la palabra de Dios. Saber que no se casó con María, saber que vivió muchos años antes, y mira si es importante todo esto. El Génesis es el libro de los orígenes. En el Génesis se explica la creación. En el Génesis se explica el inicio del pueblo de Dios. Y es en el Génesis que se nos da lo que son los principios de nuestra fe cristiana. La vida y la historia de José ocupan la mitad del libro de Génesis. Y se describe aquí la historia de José. Así que, hermanos, es un personaje histórico muy, muy importante para nosotros. Porque José refleja las promesas de Dios. Sabemos que Dios le prometió a Abraham hacer de él un pueblo, darle descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. En Génesis 12 sabemos que en su vejez Dios le dio a Abraham un hijo, Isaac. Y a Isaac Dios le dio dos hijos, Jacob y Esaú. Y Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú.
Y de Jacob Dios hizo un pueblo y le dio 12 hijos, que fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Y llegados a este punto, hermanos, leamos por favor Génesis 37, 1 y la mitad del 2, que es donde empezamos, o empezaremos. Y hermanos, hoy no pasaremos de los primeros dos versículos, ¿ok? Así que Génesis 37, 1 a la mitad del 2, leamos en esta tarde. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Versículo 1 y parte del 2. Y en estos versículos, hermanos, parece que si nos quedamos ahí, podemos decir con gozo, el Señor ha cumplido sus promesas. Porque recordamos que Dios prometió a Abraham darle un pueblo numeroso que habitara en la tierra de Canaán. Y míralo, ya está. Capítulo 37, versículo 1 y 2. Jacob ya ha tenido 12 hijos y estos se casan. ¿Y dónde viven? En Canaán. ¡Wow! Las promesas de Dios todas cumplidas. Pero mis hermanos, el Génesis aún es muy largo, ¿cierto? Aún le han de pasar muchas cosas a José. Y seguimos leyendo el Génesis y mientras seguimos leyéndolo, nos puede dar la impresión de que Dios se ha olvidado de sus promesas. Sí, ya estaban en Canaán y ya estaba formado un pueblo, pero José es llevado como esclavo a Egipto. Y después hay hambruna y todos los hijos de Jacob tienen que irse a Egipto. Y nos preguntamos, ¿dónde están las promesas de Dios? Los hijos de Jacob enfrentados entre sí, José vendido como esclavo, Jacob fuera de Canaán, todos emigrando a Egipto y todo lo que José después no supo. Esos 400 años de esclavitud, bajo el látigo de Faraón. Y claro, hermanos, para nosotros es fácil mirar al pueblo de Israel, esclavo en Egipto, y decirles, mira, no se preocupen, son solo 400 años, solo 4 siglos, pero dentro de poco saldrán de Egipto. El Señor os sacará por la mano de un tal Moisés que aún no conocen, no ha nacido, pero Moisés los sacará y cruzarán el Mar Rojo. Ya verán. Y después vendrá Josué. Uy, verán lo guerrero que es Josué y lo valiente que es Josué. Ya verán cómo van a volver a conquistar esa tierra de Canaán donde antes estuvo viviendo Jacob. Dios estará con ustedes. Tened fe. Son solo 400 años. Y hermanos, honestamente, qué fácil es para nosotros, ¿cierto? Pero imagínate en aquel tiempo, la sensación, el pensamiento de José, del pueblo de Israel, pudiera ser este. ¿Acaso el Señor se ha olvidado de nosotros? ¿De las promesas que nos dio? ¿De la promesa que le dio a nuestro padre Abraham? No, hermanos, el Señor no se ha olvidado de sus promesas. Y muestra de ello tenemos al final de la vida de José. Cuando José estaba en su lecho de muerte, le recuerda a sus hijos: el Señor ha prometido que vamos a salir de aquí. Y José les va a dar más instrucciones sobre cómo han de enterrarle. Guardad mis huesos y cuando salgáis, llevadlos a la tierra prometida. El libro de Hebreos, capítulo 11, que habla sobre la fe de los grandes personajes del Antiguo Testamento, nos expresa la fe de José en estas palabras. Hebreos capítulo 11 y versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. José estaba convencido de que iba a ser enterrado de nuevo en la tierra de sus padres, en la tierra de Canaán. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Y este es uno de los grandes temas de la historia de José.
Dios cumple sus promesas, aunque nos parezca que no. Aunque parezca que en tu vida todo va al revés, aunque parezca que el adversario está ganando ventaja, aunque parezca que tus enemigos se salen con la suya, aunque parezca que los que blasfeman el nombre de Dios son más felices, aunque parezca que Dios se ha olvidado de todo lo que prometió, no es así. Mira la vida de José. Hermanos, Dios cumple sus promesas y sobre todo Dios se acuerda de nosotros y también cumplirá sus promesas en cada uno de sus hijos, en cada persona que han aceptado a Cristo como su único Salvador personal y están con Él. Hermanos, ¿qué es lo que Dios te ha prometido? Que no te dejará y no te desamparará. Dios lo va a cumplir. Que te ama, que te cuida, que todas las cosas ayudan a bien para aquellos a los que Dios ama. El Señor lo va a cumplir. Que está preparando una casa celestial para ti, lo está cumpliendo. Que Él va a venir a buscarte, lo está cumpliendo. Que está formando la imagen de Jesús en ti, lo está cumpliendo. El Señor cumple sus palabras. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, nos acercamos a la vida de José y nos sentimos muy identificados con José, porque todos hemos sufrido en esta vida y vamos a sufrir en esta vida. Todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones y nos sentimos muy identificados con José. Y José, mis hermanos, ha sufrido mucho más que nosotros, porque la vida de José supone encontrarnos con las verdades de la Biblia, de forma viva, escenificada en su vida, delante de nosotros. Hermanos, quiero compartir con ustedes en esta mañana, en esta tarde, 3 cosas que vemos en la vida de José. En primer lugar, ¿qué es lo que vemos en la vida de José? En primer lugar, en la vida de José vemos un ejemplo para el cristiano. Es un ejemplo de cristiano. ¿De cristiano antes de Cristo? Sí, es un ejemplo de cristiano. Porque José ya miraba a Cristo. José estaba bajo la sombra de la cruz. Recordemos que la gente creyente del Antiguo Testamento tenía su vista puesta en el Mesías que iba a venir. José estaba esperando las promesas en Cristo, el Mesías. José es un personaje modelo. Es un verdadero ejemplo para nosotros y para nuestros hijos. Mis hermanos, qué testimonio el de José. Mira a José y mira su amor hacia sus hermanos y su capacidad de perdón. Mira a José, su integridad en su vida, en su trabajo, hacia su amo. Mira a José y su capacidad de resistir la tentación, de huir de la tentación y de ser fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Mira a José, su capacidad, su inteligencia, su sabiduría, su entereza, administrando todo lo que había sido puesto en sus manos. ¿Cuántas virtudes en un solo hombre? ¿Cuántas virtudes en un solo hombre? José ha sido puesto ahí en la Biblia. Está escrito para nuestro ejemplo, para nuestra bendición. José es un ejemplo a imitar. Y los que somos padres y maestros de escuela dominical a nuestros hijos, les enseñamos, ¿verdad? Mira la integridad de José. Mira la obediencia de José. Mira el perdón de José. Pero mis hermanos, no nos podemos quedar ahí, ¿cierto? No es suficiente con sacar lecciones éticas, morales de la vida de José. No es suficiente porque ninguno de nosotros se salva por ser bueno. Y no queremos formar en nuestros hijos pequeños fariseítos del siglo XXI. Perdonador, obediente, justo, pero sin la sangre del Señor Jesucristo. No queremos crear pequeños fariseos,
sé obediente como José, sé fiel como Noé, sé paciente como Job, sé valiente como Salomón, sé valiente como Josué. ¿Y Cristo? ¿Dónde está en todo esto? Por supuesto que hemos de imitar las virtudes de José, pero nuestro enfoque principal está en Cristo. Recuerda a los fariseos, pero usan como este ejemplo. Sabían la Biblia, obedecían la Biblia, se sabían las reglas, pero no tenían realmente a Cristo en su corazón. Debemos de imitar las virtudes de José mirando hacia Cristo. Y en esta serie de estudios nos vamos a encontrar con muchas virtudes que hemos de imitar. Porque José es un fiel siervo del Señor. Pero hemos de ver mucho más que eso. Hemos de ver cómo la vida y el ejemplo de José apuntan, señalan, miran hacia nuestro Señor Jesús. Porque tenemos delante de nosotros el Evangelio según José. En su vida, en su historia, en sus experiencias, es una historia de perdón y redención. Así como Cristo nos perdona cuando llegamos a Él arrepentidos y nos redime al haber pagado nuestra condena en la cruz del Calvario. Asimismo, José perdonó a sus hermanos que no merecían perdón. Bueno, Jesús te perdona mucho más que eso. Y esta es la segunda gran lección que vamos a extraer de la vida de José. En la vida de José tenemos un vivo ejemplo del Evangelio. Hermanos, el Evangelio está aquí. Por supuesto, hemos de enseñar a nuestros hijos sobre Noé. Pero luego decirles que Cristo es nuestro Noé. Él ha construido, no esa arca, ese plan perfecto de salvación. Y Cristo es el arca en la cual salimos de la ira de Dios y somos salvados. Por supuesto que hemos de enseñar a nuestros hijos que hemos de ser valientes como Josué. Y luego decirles que Cristo es nuestro Josué, que nos conduce hacia la tierra prometida. Es Cristo que nos conduce a la vida eterna. Por supuesto, hermanos, vamos a aprender mucho de José. Pero luego hemos de decir, Cristo es nuestro José, al cual nosotros vendimos y entregamos falsamente. Y aunque lo vendimos y entregamos falsamente, al final de todo fue nuestro benefactor, fue nuestro Salvador. Nos perdonó nuestras faltas, nos perdonó nuestras deudas, cuando nos dijo, yo soy. Como José se presentó ante sus hermanos y dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y no los hizo pagar, sino que los recibió a su mesa, así como Jesús nos recibe a su mesa. Hermanos, ¿acaso no está el Evangelio aquí en la historia de José? Los paralelismos, las semejanzas entre la historia de José y el Evangelio del Señor Jesucristo son muchísimas. Y hay un autor llamado Arthur Pink que se atrevió a contar hasta 110 similitudes entre la vida de José y la vida del Señor Jesucristo. El reformador del siglo XVI, Juan Calvino, escribe sobre la vida de José. En esa historia no solo tenemos un hermoso ejemplo de la providencia de Dios. Providencia significa que Dios hace todo conforme a su plan. A nada se le escapa, ¿ok? Sino que además encontramos otros dos puntos dignos de mencionar. Primero, que el Señor realiza su obra de formas maravillosas e inusuales. Segundo, que Él lleva a cabo la salvación de su iglesia no a través de un magnífico esplendor, sino a través de la muerte y la tumba. Mis hermanos, en la persona de José se nos presenta la imagen viva de Cristo. ¿Cómo fue salvo? Pregunta, ¿cómo fue salvo el pueblo de Israel? A través de José, a través del sufrimiento de José, el pozo en el que estuvo, la prisión en la que estuvo, y a través del sufrimiento de José, y que después fue puesto como segundo
después de Faraón, Él hizo venir, Él rescató a sus hermanos de una muerte segura. Ahí está el Evangelio del Señor Jesucristo. Como dice Calvino, no fue a través de un magnífico esplendor, fue a través de la muerte, la crucifixión, la resurrección del Señor Jesucristo que nosotros hemos sido salvos y hemos sido redimidos por la poderosa mano de Dios. Amén. Entonces, acerquémonos a la vida de José. Y hermanos, voy a decir esto, acerquémonos como el que se acerca a una maqueta de un edificio. Los arquitectos, mis hermanos, antes de hacer una construcción grande, construyen una pequeña maqueta con papel, con cartón, con materiales perecederos, ¿no? Y te lo presentan. Mira, esto va a ser la casa que voy a construir. Por supuesto que esa no es la casa. Aquello es una maqueta de la casa. Pero representa lo que va a ser la casa. Bueno, de ahí, de la misma forma, nos acercamos a José como si nos acercáramos al Evangelio. Porque José es una maqueta de lo que es el Evangelio de Jesús. ¿Ok? Porque vamos a ver en su vida, en la vida de José, una maqueta de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, la vida de Cristo Jesús. Mis hermanos, Cristo es nuestro José, quien habiendo sido justo, habiendo sido limpio, habiendo sido perfecto, es tratado injustamente. Y a pesar de nuestra injusticia, Él es exaltado a la diestra del Padre. Y Él se convierte en nuestro Salvador. Así que no vamos a estudiar solamente la vida de José. Vamos a estudiar también el Evangelio en la vida de José. Y una tercera razón por la cual nos acercamos a la vida de este personaje tan importante del Antiguo Testamento es que, mis hermanos, en la vida de José tenemos un hermoso ejemplo de la gracia de Dios. Un hermoso ejemplo de la gracia de Dios. Mis hermanos, muchas veces aquellas grandes doctrinas que están en la Biblia, aquellas grandes enseñanzas que están en la Biblia, el Señor nos da un personaje en este libro sagrado que es la Biblia para que lo veamos de forma viva. ¿Quieres saber lo que es el perdón? Mira a Pedro. Mira a Pedro. Negó al Señor 3 veces. Lloró amargamente. Y corrió a los pies de su maestro. Y Jesús lo perdonó. ¿Quieres saber lo que es la paciencia? Mira a Moisés. Aguantó ese pueblo por 40 años. Un pueblo quejoso. Un pueblo que se lamentaba. Un pueblo que añoraba las hortalizas de Egipto. Un pueblo al que Dios dice, ya está, se acabó, lo voy a destruir. Y Moisés dice, no, Señor. Y clamó, intercedió por el pueblo. ¿Quieres saber lo que es la gracia de Dios? Mira a José. Cómo Dios tuvo gracia para con él. Lo guardó, lo preservó, lo protegió, hizo maravillas a través de él. Y cómo él, José, como un vaso que está lleno y se desparrama, rebosa, sobreabunda en gracia, en perdón para con sus hermanos. Así que, mis hermanos, veamos y vemos en la vida de José lo que es la gracia de Dios. La gracia es un tema central, principal en la vida de José. Y tiene que ser un tema central en la vida de esta iglesia. ¿Qué es la gracia, hermanos? ¿Qué es la gracia? La gracia, amigos que nos visitan. La gracia es un favor que tú no mereces, pero que se te da gratuitamente. Tú y yo no merecemos la salvación, pero Dios nos la da gratuitamente cuando a Él venimos en arrepentimiento y fe. Los hermanos de José no merecían gracia, merecían castigo por su pecado contra José, pero José les dio ese regalo no merecido porque la gracia de Dios sobreabundaba en José. Así que, mis hermanos, como iglesia Encuentro con Cristo, debiéramos sobreabundar en gracia.
Y nuestro deseo es el querer vivir, encarnar lo que es la gracia. Hermanos, la gracia no puede ser en nosotros algo teórico, algo difuso, algo que, bueno, pues ahí está la gracia. No, la gracia se tiene que ver, se tiene que tocar, se tiene que abrazar, se tiene que vivir. Ha de ser algo auténtico entre nosotros. Hoy sí, mira, hoy tú puedes venir y decirme, pastor, yo sé lo que es la gracia de Dios. Mira, le recito Efesios 2:8 de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa fe no es de nosotros, porque es un regalo de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero si en tu vida práctica, no se ve por ningún rincón esa gracia, esa misericordia, ese perdón, esa compasión, de nada sirve. De nada sirve que digas que la gracia es un regalo inmerecido de Dios, que no es por nuestras obras, que no es por nuestros méritos, ni porque Dios haya visto algo hermoso en nosotros. Pero tú si hagas diferencia entre los demás. Sí, 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 este hermano va a ser mi amigo, porque si está a mi altura, hermanos, eso no es gracia. A él no lo perdono porque me cae re mal y no se viste bien. Eso no es gracia, hermanos. Por eso les digo, no nos basta con saber lo que es la gracia. Hemos de vivir lo que es la gracia en nuestra vida cotidiana. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2, nos dice lo siguiente. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera la fe, o toda la fe, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Queremos ser una iglesia de gracia. Y eso no significa detallar, explicar lo que es la gracia. Que deberíamos saberlo todos y explicarlo todos. Está muy bien si lo puedes hacer, pero tiene que ir más allá de lo teórico. Rebosa gracia, expresa gracia, manifiesta gracia. Muestra en tu vida la gracia y la misericordia de Dios. Y esto se ve poderosamente y sobreabundantemente en la vida de José. La gracia es algo central. La gracia de Dios, hermanos, corre por las venas de este personaje José. José experimentó en su propia vida la gracia de Dios. Y ahora sobreabunda, se desborda en gracia hacia los demás. Mis hermanos, pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un astrónomo y un astronauta? Hermanos, un astrónomo describe los astros, ¿cierto? Tiene su oficina llena de libros y sabe muy bien cuál es la órbita de cada planeta. La trayectoria, el peso relativo, la gravedad, la composición, el color, los gases que por ahí están flotando. El astrónomo sabe todo eso. Pero el astronauta tiene otro tipo de conocimiento, porque el astronauta ha estado allí. Y si el astrónomo se acerca al astronauta y le pregunta, ¿y tú sabes cuál es la gravedad de la Luna? ¿Qué es lo que el astronauta le dice? Sí, claro. ¿Dónde? ¿Dónde lo has leído? Le pregunta el astrónomo. ¿Dónde lo has estudiado? Yo he pisado la Luna. Yo he pisado la Luna. Por eso lo sé. Yo he estado allí. Mis hermanos, si hemos de escoger entre ser astrónomos de la gracia y astronautas de la gracia, hermanos, seamos todos astronautas de la gracia. ¡Wow! ¡Qué nombre para la iglesia!, ¿cierto? ¿Nos lo cambiamos? Le ponemos allá afuera en un sign gigante: astronautas de la gracia. Uy, el próximo domingo ni caemos aquí, porque eso llama la atención. Astronautas de la gracia. Que no solo sepamos de forma intelectual lo que es la gracia, que no solo sepamos describir la doctrina, que la hayamos vivido en nosotros.
y que derramemos de esa gracia de Dios para con nuestros hermanos, para con la gente que está sin Cristo. Que cuando te pregunten, ¿tú conoces lo que es la gracia? ¿Sabes las doctrinas de la gracia? Tú digas, sí, yo he estado allí. Dios ha tenido gracia tan grande para conmigo. ¿Cómo no voy a vivir rebosando de su gracia, de su amor, de su verdad? José es un verdadero astronauta de la gracia. Se encuentra en cada versículo de esta historia que vamos a estudiar en las próximas semanas. Se encuentra con la gracia de Dios y debemos acompañarlo en su viaje. Y vamos a ver la gracia de Dios en la vida de José. Muy bien, mis hermanos. Yo en esta mañana me gustaría solo detallar, ¿ok? Tres aspectos en los cuales vemos la gracia de Dios en la vida de José. Iremos viendo muchas otras cosas más en las próximas semanas, ¿ok? Así que en primer lugar, la gracia de Dios se manifiesta en la vida de José en su elección. En su elección. José fue escogido por Dios con un propósito. Recordamos que Dios escogió a Abraham de Ur de los Caldeos para formar un pueblo. Condujo a Abraham a la tierra prometida. Dios escogió a su hijo Isaac, hijo de Sara, no Ismael, sino Isaac, para continuar formando ese pueblo y que Isaac fuera el portador de la fe. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Dios escoge a Jacob. Y después de toda esa historia, hermanos, y después de ver a los patriarcas, Dios escoge a José con un propósito excelente. Y nos podemos preguntar, bueno, sí, escogió a José, o escogió a Jacob, o escogió a Abraham, o escogió a Isaac, porque vio algo hermoso en ellos por méritos propios. Podríamos decir, pero por favor, si Jacob era un embustero, era un sinvergüenza, engañó a su hermano, le quitó la primogenitura, engañó a su padre, pero fue un escogido de Dios con un propósito. No es que Dios haya visto algo hermoso en ellos, es que lo hermoso en ellos es que fueron escogidos por Dios. Romanos capítulo 9, versículo 13 nos dice, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo no sé si tú te has preguntado, pero yo me he preguntado, Señor, me has escogido a mí, pero no mi familiar, ni mi amigo. ¿Por qué? Lo que te tienes que preguntar es, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué has visto en mí, Señor? Y el Señor te dirá, nada. No vi nada en ti, Cristian, pero te miré y te amé y te escogí para mi gloria. La misma pregunta nos hacemos aquí, ¿por qué José? No se nos describe ninguna virtud hermosa en José. Solo se nos dice que era un joven de 17 años, en el capítulo 37, un joven de 17 años, que pastoreaba las ovejas de su padre con sus hermanos, un joven pastor de una familia nómada en el desierto lejano. Pero Dios iba a ser de él el mayordomo del imperio más grande sobre la tierra en aquel tiempo, Egipto. Increíble. Y no solo del imperio más grande, iba a ser de él el salvador del mundo, porque todos los pueblos vinieron a Egipto a buscar qué comer. Y en ese sentido, José fue el salvador del mundo.
así con nosotros, por su infinita gracia, por su infinito amor, por su infinita misericordia, Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo con un propósito. En sus designios, en su plan secreto, Él nos escogió. Y podemos decir con Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al puro afecto de su voluntad. ¿Por qué me escogiste, Señor? Por el puro afecto de su voluntad. Porque quiso. Porque quiso. Pero bueno, ¿será porque has visto algo en mí, Señor? Lo guapo que soy, lo inteligente que soy, la fe que tengo, lo bien que soy. Pero el Señor te repite, te escogí antes de la fundación del mundo. Lo único que había de ti era que estabas en el pensamiento de Dios. Y Dios dijo, lo voy a crear. Eso es lo único que existía de ti. John Newton, un puritano del siglo XXI, del siglo XII, del siglo XIX, perdón. John Newton, un puritano del siglo XIX, él decía sobre la doctrina de la elección lo siguiente. Ay, Señor, Dios debe de haberme escogido antes de que yo naciera, pues de otra forma no podía haber visto nada en mí que se pudiera amar después. Estoy seguro de que eso es cierto. En mi caso, yo creo en la doctrina de la elección, porque estoy absolutamente seguro de que si Dios no me hubiera elegido, yo nunca le hubiera elegido a Él. Y estoy seguro de que Él me eligió antes que yo naciera, pues de otra forma, Él nunca me habría elegido después. Él debe haberme elegido por razones desconocidas para mí, pues yo nunca podría encontrar alguna razón en mí mismo que justifique la razón por la que Él me miró con amor especial. De tal manera que me veo forzado a aceptar esta grandiosa doctrina bíblica. Dios escogió a José por la misma razón que si eres salvo, Dios te escogió a ti. Por pura gracia. ¿No lo merecías? Dios te escogió por pura gracia, por pura misericordia de parte de Dios. Y aunque Dios escoge a los que serán salvos y les da la fe para creer en Él, el hombre es responsable delante de Dios de creer en Cristo en arrepentimiento y fe. No hay excusa delante de Dios. Es que no creí Dios porque no era elegido. Tú no sabes quiénes son los elegidos. Pero lo que sí sabes es que Jesús dice, arrepentíos, venid a mí y creed en el Evangelio. Hermanos, es como aquel que pide trabajo a Dios, pero nunca sale a buscarlo. Dios ya hizo todo para que fuéramos salvos. Mandó a su Hijo a la cruz. Tu responsabilidad, si tú no tienes a Cristo en tu vida, es confesar tus pecados y creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Dios es soberano, Dios elige, Dios da la fe, pero tú eres responsable de creer en Jesús y arrepentirte de tus pecados y entonces ser transformado por el Señor. Entonces, así vemos la gracia de Dios, en primer lugar, en que José, siendo ese joven pastor de ovejas, Dios lo escogiera para tan grandísimo propósito. Pero vemos también en segundo lugar vemos la gracia de Dios se manifiesta en la protección sobre la vida de José.
Ese es otro aspecto de la gracia del cual hemos de ser conscientes. Dios cada día, escucha bien esto, Dios cada día tiene gracia para contigo, porque te guarda del mundo, te guarda de ti mismo, te guarda de la tentación. Y al leer la historia de José, hermanos, tenemos que quedarnos maravillados de la protección de Dios en medio de todo lo que José vive. Es increíble. Seguramente José cuando estaba en la celda, en la prisión, y que le comentó todo lo que había pasado, ¿verdad?, a alguno de sus compañeros de prisión, seguramente alguno le diría, algo muy grande y pecaminoso debes haber hecho para que esté tu Dios contra ti, para que te envíe esas grandes pruebas. Debe estar muy enfadado contigo. Y lo cierto es, mis hermanos, que en medio de todos estos sucesos en la vida de José, vemos la mano poderosa, protectora y tierna de Dios en la vida de José. ¿Cierto? Así que la gracia de Dios, mis hermanos, no la veamos como una serie de bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. La gracia de Dios es toda su protección del mal que vivimos constantemente en nuestras vidas. Aún en medio de las pruebas más difíciles, Dios nos cuida. Mira mi hermano, mi hermana, joven señorita, la vida de José podría no haber durado 14 capítulos, sino solamente 20 versículos. Cuando sus hermanos lo maltratan, y dice en Génesis capítulo 37, versículo 20, matémoslo. Ahí empieza la gracia protectora de Dios con él. Porque el Señor pone en el corazón de Rubén, no le matemos, no lo matemos. No demos este disgusto tan grande a nuestro padre. Mira, mejor echémosle en el pozo. Pero entonces Rubén está ausente. Estamos en Génesis 37, 26. Y otra vez quiere matarlo. ¡Matémosle! Y ahora el Señor pone en el corazón de Judá, pero ¿por qué le vamos a matar? ¡Qué desperdicio! Vamos a venderlo a esos mercaderes y sacaremos algo de dinero. Y el Señor, una vez más, vuelve a preservar la vida de José. Es acusado injustamente, Génesis 39, 20, por la mujer de Potifar. Y de nuevo no lo matan, sino que Dios pone en el corazón de Potifar echarlo a la prisión. Una vez más, preserva su vida el Señor. Y estando en prisión, no se pasa a José toda la vida en prisión, sino que al cabo de unos años, el Señor hace que se cruce con el copero, que tiene un sueño, y José interpreta ese sueño, y más tarde el copero se acordará de José, y Dios lo sacará de esa prisión. Hermanos, ¿acaso no vemos la gracia de Dios en la vida de José? Visto de esta manera, ¿ves ahora la gracia de Dios en tu vida? ¿La ves? Oh, sí. Algunos dirán, podría haber sido mucho peor. Oh, si el Señor me hubiera dejado vivir las consecuencias de mi pecado hasta el último límite. ¡Wow! ¿Cómo me ha guardado Dios? ¿Cómo me ha protegido Dios? ¡Qué grande es su gracia para conmigo! Aun cuando la vida parece no tener sentido, Dios en sus inmensos propósitos está guiando todas las cosas. Y promete en su palabra que a los que Dios aman, todo ayuda a bien. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. No que no sea doloroso o difícil, pero todo ayuda, hermanos. Y tal vez te preguntarás, ¿también esto que estoy viviendo, difícil, complicado, doloroso? También esto ayuda a bien según los propósitos de Dios. Es como si estuviéramos en una orquesta y nuestros instrumentos estuvieran desafinados. Más que desafinados, rotos, maltratados, pisoteados. Ese es el pecado en nuestras vidas. Al violín le faltan cuerdas, a la trompeta le faltan pistones, al piano le faltan teclas y todos están abollados. Pero ese director celestial que es Dios, sabiendo lo muy desafinados que están los instrumentos, lo rotos que están,
lo defectuoso que están, sabe cuándo dar la entrada a cada uno para que suene una hermosa sinfonía. Se escapa a nuestro entendimiento cómo en nuestras vidas todo sale mal, cómo en nuestras vidas hay tantas dificultades y sin embargo Dios lleva a cabo su plan sublime, perfecto, sobre todas las cosas. Tenemos muchos planes, ninguno se cumple, pero su plan, el plan de Dios, se cumple perfectamente. Y eso lo vemos en la vida de José. Y así concluye, mis hermanos, el libro de José, o la vida de José, en Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando José está reconciliado con sus hermanos. Y él les dice lo siguiente: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Qué descanso tan grande para los que somos creyentes. Saber que aun cuando parece que todo está fuera de control, hay un Dios que está al control de todo. Saber que aun cuando te hieren, te rechazan, te desprecian, te maltratan, Dios está utilizando aquello para su plan eterno. Saber que Dios no es caprichoso, que no permite las dificultades porque sí, a ver qué pasa, sino que tiene un propósito eterno en todo lo que sucede en tu vida. Saber que Dios te está protegiendo, te está cuidando, te está guiando, aun cuando tú te sientes rodeado de dificultades. Como Daniel, en el foso de los leones. Pero Dios está contigo. ¿Ves la mano de Dios en tu vida? ¿Ves la mano de Dios en tu vida? Si eres creyente dirás, sí, puedo ver la mano de Dios en mi vida. ¿Ves la protección de Dios en tu vida? Te pregunto, ¿ves la protección de Dios en tu vida? Aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados en el horno de fuego, y dice que la presencia de Dios estaba con ellos. Y cuando fueron sacados de entre las llamas, nos dice el relato en el libro de Daniel que ni un olor a humo había en ellos. Y cuántas veces el cristiano verdadero explica cómo ha sido su vida a aquellos que le rodean, y los demás se maravillan y dicen, ¿tú has vivido todo esto? Como cuando yo le expliqué a alguien cómo nos fuimos a Mérida y regresamos aquí sanos y salvos. ¿Tú has vivido esto? ¡Wow! Ni lo hubiera olido. No me lo podría imaginar. Cualquiera lo diría. ¿Tú has vivido eso de verdad? De verdad el Señor está contigo. Te ha guardado, te ha protegido. Y fue lo que exactamente nos dijeron a mí, a mi familia, cuando llegamos aquí, sanos y salvos. Y finalmente, hermanos, en tercer y último lugar, número 1, vimos la gracia de Dios en la elección de José. Número 2, vimos la gracia de Dios en la protección de José. Número 3, veamos entonces la gracia de Dios se manifiesta en el carácter de José. Qué protección tan perfecta la de Dios. ¿O no te llama la atención que después de todo lo que José ha sufrido, José no hubiera sido destruido por las pruebas de la vida? Completamente destruido su mente, su corazón por las dificultades de la vida. Sería muy lógico. Y sin embargo José es como ese oro que lo pones en el horno, que cuando más calienta el horno, más puro es aquel oro, más refinado, mayor brillo. Las dificultades en la vida de José forman en José un corazón más servicial, más obediente al Señor. Y sin embargo José sufrió mucho, muchísimo. Y yo te pregunto esta mañana, ¿te sientes solo y abatido? José más. ¿Te sientes abandonado y defraudado por los que más quieres? José más. ¿Te sientes tentado por las cosas del mundo? José más. ¿Te sientes engañado y maltratado por los que están en autoridad sobre ti? José aún más. ¿Te sientes mal porque me han tratado injustamente? José más.
Y sin embargo, cómo brilla el carácter de este hombre de Dios en medio de las dificultades. La gracia de Dios lo guardó. La gracia de Dios le preservó, le conservó, lo protegió en medio de todas las dificultades que vivió. Sufrió el rechazo y los insultos de sus hermanos, sufrió malos tratos y fue echado en un pozo, sufrió la separación de su familia y ser vendido como esclavo, sufrió al ser extranjero en otro país. Imagínate el impacto tan grande de no conocer la cultura, ni la lengua, ni las costumbres. Sufrió la separación de su padre, al cual no volvió a ver en casi más de 20 años. Sufrió el acoso de la mujer de Potifar. Sufrió la acusación injusta y ser metido en una prisión sin un justo juicio. Sufrió años en una oscura prisión. Sufrió el olvido del copero después de haberle ayudado. Hermanos, ¿se dan cuenta? José es una vida de sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, todos, de una forma u otra, nos sentimos identificados. Todos sufrimos de una u otra manera. Y bien podríamos esperar, humanamente hablando, a un José deprimido, a un José amargado, a un José iracundo, a un José lleno de enojo, de ira, de rencor, de odio. Y sin embargo, no vemos a ese José. Todo el sufrimiento sobre él no nos dice que ese debería ser su corazón, amargado, resentido, rencoroso. ¿Sabes algo? Según el mundo, sí. Según el poder de Dios y su gracia, no. No es ese el José que vemos. Así es como el mundo reaccionaría. Mal, iracundo, amargado, vengativo. Así es como el hombre sin Cristo reacciona según la carne. Según lo que cree que es mejor. Ah, que Faraón ha tenido un sueño y que el copero que yo se lo interprete, que se lo interprete él. Después de haberme tenido aquí olvidado por años en prisión, anda, ahora me va a pedir con favores. O imagínate a José, ahora que tengo poder, por favor mándame a traer a la mujer de Potifar y a Potifar, que va a ver lo que es pudrirse en la cárcel. Y cuando José tuvo alimento y sus hermanos se inclinan sobre él, hey amigos, yo soy José, al que ustedes vendieron, ahora ustedes van a ser mis esclavos, ¿cierto? Pero hermanos, José es otra historia. No hay ira, no hay rencor, no hay amargura. La gracia de Dios brota de su alma. De su alma hay amor, hay perdón, hay misericordia, hay paz. Y según el mundo, y por favor no escuches la filosofía de la sabiduría del mundo. Según el mundo, cuando sufres casi que estás excusado de pecar. Claro, la maté, porque si tú hubieras visto cómo sufrí con esa persona, por supuesto que estoy hundido y no puedo salir de casa, porque si tú supieras lo abandonado y todo lo que me siento, hermanos, José podría haber pecado con la mujer de Potifar y luego ir a un psicólogo de Egipto y el psicólogo decirle, amigo, no te atormentes, estabas falto de cariño, mira tu infancia, tus hermanos te maltrataban, separado de tu padre que tanto querías, ella te ofreció un poquito de afecto y caíste, no te preocupes, es normal, es normal. Esa es la filosofía del mundo, es el pensamiento pagano de la gente sin Cristo. José está aquí, escrita en la Biblia, su vida, su historia, para romper moldes. Y que veamos lo que de verdad es la gracia de Dios. El mundo, la gente de fuera te va a decir que lo que otros te han hecho a ti, te ha de hundir, te ha de destruir, te ha de amargar. José dice, no, pecaron mucho contra mí, pero podemos abundar en gracia. El mundo dice que si otros han pecado contra ti, que si has sufrido mucho en esta vida, casi que hemos de justificar el pecado. Claro, es normal que tengas esos problemas. Es que no has pasado bien. Véngate, amárgate, grita. José dice, no,
podemos haber sufrido y mucho en esta vida, pero la gracia de Dios guarda el corazón del cristiano, para que sea un corazón que lo alaba y lo bendice constantemente. Dios guardó a José, y José es alguien cada vez más precioso a los ojos de Dios a través de las pruebas. Es como si José fuera un trozo de hierro candente que pones en el yunque y golpeas con un martillo para darle forma. Y cada vez más forma. Y cada vez más forma. ¿Sabes cuál forma? La forma del Señor Jesucristo. Y yo te invito a que veas así las pruebas en tu vida, las dificultades en tu vida. Escucha bien esto, las dificultades de tu vida no son del antojo de un Dios caprichoso. Las dificultades y el sufrimiento en nuestra vida están en las manos de Dios, como ese martillo, como ese yunque. Dios está formando algo precioso en ti. Quiere formar al Señor Jesucristo. Pregunta, ¿hasta qué punto tuvo gracia José con sus hermanos? Que le habían maltratado, le habían metido en todo aquello, y sin embargo, él pagó sus malas obras con bien. José pagó las malas obras de sus hermanos con bien. Como es la palabra, no seáis vencido del mal, sino vence con el bien el mal. ¿Y acaso no es eso lo que el Señor Jesucristo ha hecho contigo? Hoy nos identificamos mucho rato con José, pero ahora te voy a decir la verdad. Tú y yo no somos José. Cristo es José. Tú y yo somos sus hermanos. Le hemos maltratado, le hemos despreciado, le hemos vendido como hizo Judas, le hemos insultado, nos hemos hecho sus enemigos. Cuando los hermanos de José, cuando los apóstoles vendían y rechazaban a Jesús, ahí estábamos tú y yo. Cuando los romanos clavaban sus manos con esos clavos y sus pies, ahí estábamos tú y yo. Tú y yo hemos despreciado al Señor, nos hemos hecho sus enemigos, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hubo un momento en tu vida, o tal vez sea ahora, que viste esa hambre espiritual desesperada, así como tenían los hermanos de José, y acudiste al único lugar donde podías recibir el pan de vida. Señor, dame de comer. Y el Señor te dijo, yo soy aquel el cual tú rechazaste, el cual tú vendiste, al cual tú diste la espalda. Y el Señor no te lo hace pagar. Él dice, el que viene a mí, yo lo recibo. El Señor no te lo hace pagar como José. Esa gracia de José está ilustrada, o está ilustrando esa gracia de Cristo para contigo. Y como José dijera a sus hermanos, el Señor te dice a ti, ven, siéntate a mi mesa, bebe de mi copa, todo lo que tengo es tuyo. Qué perdón, hermanos, qué gracia tan inmensa la del Señor Jesucristo con nosotros. ¿Quieres saber lo que es la gracia? ¿Quieres haber estado allí? Corre a los pies de Jesús en la cruz del Calvario, porque en esa cruz eres tú el que debía haber estado clavado. Pero Jesús dijo, yo pago su deuda, yo pago sus errores, yo pago su pecado, yo pago la distancia que hay con el Padre. Cuando nos presentamos delante de la cruz, vemos que Cristo es nuestro José. Es a través de su sufrimiento, de su sacrificio, de su desprecio, que nosotros somos bendecidos. Gracias a su gracia. ¿Quieres conocer la gracia? Ponte delante del Señor Jesucristo y escucha esas palabras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para dar vida a todo este pueblo. El Señor te dice aún hoy, ven a mí, ven a mí. Solo en mí hay alimento espiritual. El Señor te dice, ven a mí, solo a mí hay gracia abundante. El Señor te dice, ven a mí y verás esa gracia inmerecida de Dios para contigo. Amén.
Hermanos, sepamos de la gracia y vivamos la gracia en nuestras vidas. Y si tú estás en Cristo, llega a Cristo, arrepentido de tus pecados, creyendo que Él murió y resucitó por ti, y recibirás el regalo de la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre eterno, gracias por tu gracia. Gracias porque a pesar de las dificultades tan precarias que podemos tener, tú nos guardas, tú nos proteges, así como proteges a José, que en vez de ser una persona según el mundo, amargada, iracunda, con rencor, con venganza, fue una persona que te amó y que sobreabundó en gracia. Y queremos, Padre, ser rebosantes de la gracia, para que más personas puedan ver lo que tú puedes hacer con aquellos que vienen delante de ti en arrepentimiento y fe. Y si hay alguien aquí que escucha este mensaje, que está sin Cristo, mi amigo, mi amiga, ven a Cristo, ven a Él. Solamente en Él hay vida nueva, transformación, perdón, gracia y un corazón nuevo y renovado. Padre, dejamos esto en tus manos en esta tarde, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Pues mis hermanos, mis amigos, fue un mensaje un poquito largo, pero gracias al Señor que pudimos hacer todo esto, que pudimos escuchar de José. Y si el Señor permite, la próxima semana seguiremos con el segundo mensaje de el Evangelio en la vida de José. Dios les bendiga.